Nos encontramos entonces, hermanos, nuevamente en el discurso de despedida de Jesús para sus discípulos antes de entregar su vida en el madero, en la cruz del Calvario, y este discurso se divide en varias porciones. La primera porción ya la terminamos y ahora entramos entonces de lleno a la segunda gran división del discurso de Jesús, cuando Él ahora nos habla en el capítulo 15 sobre la dependencia que tenemos de Él, la unión, el amor de los unos por los otros, y entramos de lleno entonces a esa segunda sección. Ustedes recuerdan que el Evangelio de Juan, ¿cuál era el objetivo del Evangelio de Juan? Él mismo lo dice, terminando el libro, ustedes lo recuerdan muy bien, que Él dijo que escribió todas esas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese fue el propósito del Evangelio de Juan. O sea, que nosotros podamos contemplar que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús no fue meramente una persona humana, de solamente una naturaleza humana, sino era absolutamente, verdaderamente divino. Y así entonces, creyendo en su nombre, podamos tener vida eterna. Para llevar a ese objetivo a sus oyentes, a su público, Juan destaca a lo largo de todo su evangelio, hasta el capítulo 15, vamos a encontrar esa última aseveración de 7 grandes frases de Jesús con respecto a su persona y a quien Él era. Y Él lo dijo de forma muy abierta y muy clara con respecto a su persona. Entonces ahí tenemos, iniciando el evangelio de Juan, cuando Jesús exclama y Él dice, yo soy. Ahí comienzan los 7 grandes dichos de Jesús con respecto a sus personas, comenzando con esa poderosa expresión, yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy, ¿se acuerdan? La luz del mundo, Jesús lo dijo. Yo soy la puerta, yo soy, cuarto lugar, el buen pastor. En quinto lugar, yo soy la resurrección, la vida. Después Jesús ya en el capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora, capítulo 15, el último gran yo soy de Jesús. Acabamos de leer. Jesús dijo, yo soy la vida verdadera. Esas 7 grandes expresiones entonces nos hablan de su persona, su obra, lo que Él vino a hacer en este mundo, y nos revela entonces el carácter de Jesús, afirmando su divinidad, recordando al pueblo de Dios de que el mismo Dios que en el Antiguo Testamento se reveló al pueblo con esa poderosa expresión, vamos a ver ahora, Él la utiliza para que los demás vean que Él y el Padre son solamente uno, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Vamos a dividir entonces nuestro texto en 3 partes. Vamos después a hacer las debidas aplicaciones prácticas. En primer lugar, entonces, vamos a ver que Jesús nos revela su persona, su carácter, comparándose con una vid. Y Él dice que Él no es solamente una vid, ¿cierto? Sino que Él es la vid. Ahí vamos a ver todo lo que eso implica. No cualquiera, sino que Él es la vid verdadera. Esa es la forma en la que Él ahora se revela a nosotros. Veamos entonces en primer lugar que Jesús sabía que sus oyentes, los judíos que estaban ahí, reconocían muy bien a lo que Él estaba haciendo referencia, porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue comisionado por Dios para llevar entonces el mensaje, ser el libertador del pueblo que estaba en esclavitud, Moisés le dijo, cuando yo me presente a mis hermanos, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envía? ¿Cómo se llama el que me envía? Entonces el Señor dijo, diles, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a ustedes. Así Dios se reveló al pueblo de Israel. Ellos sabían claramente la referencia que Jesús estaba haciendo, porque Él se estaba comparando entonces al propio Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento. Él simplemente es. Si nosotros pudiéramos profundizar en esa expresión tan poderosa, tan tremenda, Él es desde siempre. Así es la forma en la que Él se revela. Mi nombre es Yo Soy. Siempre lo he sido, siempre lo va a ser. Es desde la eternidad.
Nosotros, nuestra mente humana, no logramos comprender eso porque nosotros trabajamos dentro del tiempo, dentro de un reloj, con personas que nacen y mueren. Sin embargo, nuestro Dios está fuera del tiempo, nuestro Dios está fuera del espacio, nuestro Dios estaba desde la eternidad, cuando nada había sido creado, cuando ninguna criatura había venido a la existencia por la creación de Dios. Dios ya estaba. Entonces ahí cuando los puritanos hablan de la soledad de Dios, Dios estaba cuando ninguno de nosotros estábamos, ni siquiera veníamos a la existencia porque no nos necesitaba. Él simplemente era autosuficiente, todopoderoso, soberano, sin la necesidad de ninguna de sus criaturas en la eternidad. Él simplemente lo es. Y Jesús ahora se está comparando nada más y nada menos que con esa expresión. Él dice, yo soy. Entonces ellos comenzaron a decir, este nombre entonces es un blasfemo, porque Él se está igualando igual a Dios. Ellos sabían que esta expresión significaba entonces igualarse a Dios. Notemos entonces ahora la exclusividad de sus palabras. Él nos dijo, hermanos, que Él es el verdadero pan del cielo. En todas sus expresiones que Jesús se refiere a sí mismo en su persona, todas conllevan exclusividad. Él es el pan verdadero que descendió de los cielos para los hombres. Él es la luz verdadera, no una luz, porque Grecia ya estaba funcionando con sus filósofos. Y Jesús podría haber dicho que ellos también tenían una luz que podría alumbrar el corazón del hombre. Pero Jesús ataca todo eso y echa todo eso por tierra porque Él es la única luz verdadera. Juan dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre había venido a este mundo. Fue lo que estaba en tinieblas, vio gran luz. Él es la luz. Después Él dice que Él es el buen pastor. Él había dicho que era la puerta, es la única puerta para llegar al cielo, es la única. Él es el buen pastor, no hay otro, los demás son salteadores, asalariados. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, una sola. Todo lo demás es mentira, todo lo demás se echa por tierra. Yo soy la vida, no hay otro que pueda dar vida. No hay otra persona en la cual podamos encontrar vida. En todas esas expresiones, Él nos revela exclusividad. Yo soy la resurrección y la vida. Y en esta oportunidad ahora nos dice que Él es la vid verdadera. Eso es muy importante. No es una vid. No hay varias que nos puedan dar vida eterna. Solamente Él. Hay exclusividad en sus palabras. Los demás son ramas secas. Los demás son falsos, sin vida. No son árboles verdaderos. Por el árbol, la forma en que él alimenta sus ramas es mediante la savia. La savia es entonces la sustancia que alimenta todas las ramas y permite que las hojas den fruto. Amén. Jesús es el único que puede dar verdadera savia a todas sus ramas y para que den verdadero fruto. Él solamente lo puede hacer. Y si nosotros seguimos más adelante, podemos contemplar ahora que el texto nos revela que hay un contraste. Si nosotros consideramos las palabras de Jesús, yo soy la vid verdadera. Aquí, de forma implícita, en esa expresión hay un contraste. ¿Por qué está el contraste? Porque Él dice que Él es la única vid, ya lo dijo, exclusiva, pero no solamente eso, Él ahora dice que Él es la verdadera. ¿Por qué? Porque hay falsas vid en el mundo. Porque hay falsos profetas, porque hay falsos Cristos que se revelan entonces como salvadores que pueden dar solución al hombre. Sin embargo, Él se presenta como el único que es verdadero. No hay otra vid fuera de Él que nos pueda dar vida. En esta mañana, yo creo que dentro de las personas que hoy día pueden estar acá, hay personas que siempre, quizás hoy inclusive, siempre están en búsqueda de una vid, siempre están en búsqueda de algo y no han encontrado todavía un descanso para sus almas. Hay personas que constantemente están en búsqueda de algo, siempre buscando la felicidad sin encontrarla, porque no lo han buscado en el lugar correcto ni en la vid verdadera. Ahí es cuando usted escucha entonces en el mundo las personas que dicen que no tienen felicidad,
Porque a pesar de haberse viciado, haberse metido en todos los vicios que el mundo puede ofrecer, a pesar de tener grandes posesiones, o gran dinero, o familia, o haber ido a la universidad, o haber tenido estudios y todo eso, aún así no encuentra la verdadera felicidad. Hay personas que entonces siempre están buscando satisfacción sin nunca encontrarla. Ustedes recuerdan, no sé si han leído, sobre todo en el colegio, la historia del alquimista. El alquimista se destacaba porque siempre estaba buscando el tesoro, siempre estaba buscando una satisfacción y nunca lo podía encontrar porque lo buscaba en lugares falsos. Jesús, al decir esta declaración, Él dice que Él, en contraposición a todo lo demás, a todo lo que el mundo pueda ofrecer, en cambio, Él es la vid que de verdad puede darnos vida eterna y puede satisfacer nuestro corazón, satisfacer el profundo abismo que hay en el corazón del hombre. Todo hombre y mujer nace con un abismo en su alma, un abismo que nada lo puede llenar, nada lo puede satisfacer. Nosotros hemos estado toda nuestra vida sin Cristo, buscando estar agarrados y hacer parte de árboles de vid que están secos. Y por eso cuando entonces el profeta Jeremías dice que el pueblo de Israel se equivocó en gran manera, y su gran pecado fue haber cavado para sí fuentes que no tienen aguas, habiendo abandonado la cisterna viva que daba agua abundante para el pueblo de Israel, para que tuviesen vida eterna. Ellos rechazaron eso y comenzaron a cavar cisternas. Y el profeta Jeremías dice que estas cisternas son cisternas rotas, ni siquiera tienen agua. Sin embargo, Jesús se presenta en esta oportunidad para sus discípulos que estaban tristes, que estaban desconsolados, que estaban pasando por aflicciones, diversas tribulaciones. Él dice: ustedes en mí pueden encontrar una vid que es verdadera, no como los demás, no como aquellos que se aparentasen serlo. Yo soy el único que puede dar satisfacción a tu alma. La familia no lo puede hacer, el matrimonio no lo puede hacer. Nada que hay en este mundo, a este lado de la gloria, puede satisfacernos por completo. Solamente Dios puede satisfacer nuestra alma. Y Él es el único, Él es el verdadero. Todos los demás son ídolos creados por los hombres. Veamos ahora en segundo lugar nuestro texto, versículo 1, la parte B, dice: mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi padre, hace referencia al padre ahora, mi padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mi padre lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús ahora, Él nos hace el gancho, revelándonos entonces la labor que tiene el Padre en la historia de la redención. No hablando solamente sobre sí mismo, sino que nos revela sobre el Padre y ya nos ha revelado sobre la obra del Espíritu. Él nos habla de que el Padre entonces es el labrador, lo compara de esa forma. El Padre es como el labrador o un agricultor, dicen otras versiones. Jesús utiliza esta gran ilustración que era muy común para ellos, que eran las viñas, que eran los viñedos, que eran los campos con abundantes viñas que daban frutos y caían entonces. Y había una persona que constantemente la estaba limpiando los frutos, que era el agricultor, y limpiaba los frutos para que dieran más, y si alguno estaba seco, los cortaba. Entonces, Él nos dice que el Padre entonces es el agricultor. Él cuida de la viña del Señor. Él cuida de su iglesia. Él cuida de su pueblo, de los suyos, para que cada vez estén llevando más fruto. ¿Cómo nosotros entendemos entonces esta metáfora, hermanos? ¿Cómo nosotros entendemos esta ilustración? Aquí hay 4 figuras, ya las vimos. La primera es la vid, que es Cristo, exclusivo, verdadero. Y ahora se nos habla del Padre, que el Padre es el labrador, el Padre es el que creó el plan de redención. Él es el agricultor, dice Jesús. Él es el labrador que cuida su viña. Y se nos presentan 2 figuras más que las vamos a tratar ahora. La primera es el pámpano. Hay 2 tipos de pámpanos, ¿cierto? Hay un pámpano que es estéril, hay un pámpano que no da fruto.
nosotros lo acabamos de ver en el texto. Y en último lugar hay un pámpano que es absolutamente productivo, da mucho fruto, constantemente está dando fruto, y es un pámpano que está limpio, desde ya lo está limpio, eso es muy importante. Veamos entonces que Jesús ya nos habló sobre su persona, habló sobre el Padre, y ahora nos habla sobre pámpanos estériles. ¿Cómo puede ser posible que hayan pámpanos que puedan hacer parte de las vid y no den frutos? Esa es la gran pregunta que nosotros nos podemos realizar. La respuesta es que Jesús obviamente no está hablando de que estas personas hacen parte de la vid y de repente se cayeron. Entonces la gente, nuestros hermanos que son armenianos, van a decir: ¿y cómo entonces hicieron parte y después no? Porque claramente hay una doctrina, ellos van a decir, de la pérdida de la salvación, porque ellos hicieron parte de la vid, pero de repente no llevaron fruto y fueron quitados, pero hicieron parte de la vid. Jesús no tiene eso en mente. Jesús no está pensando sobre la salvación de una persona. Jesús está revelándonos que es impensado que haya un pámpano que no dé fruto. Habla sobre el carácter de la verdadera conversión. Eso es lo que tenemos en nuestro pasaje. No está hablando de perder la salvación, está hablando de una forma que nosotros podamos comprenderlo claramente, de que es imposible que haya un pámpano que esté en la vid verdadera y no esté dando fruto. No es posible. Y si hay alguien que no esté dando fruto, como nosotros vamos a ver ahora, lo más probable es que no esté enganchado verdaderamente en la vid verdadera. Esa es entonces a lo que Jesús nos está haciendo referencia. Si hay algún pámpano o una rama, para que nosotros podamos entenderlo, según otras versiones, si hay alguna rama que no está dando frutos, es simplemente porque no hace parte de la vid. Esa es el tipo de personas que nosotros logramos identificar en el Nuevo Testamento como los profesos. No son verdaderamente cristianos, son profesos. Eso no podríamos decir que son cristianos carnales. ¿Han escuchado esa expresión que la gente usa? Es que este hermano es un cristiano carnal, por eso le cuesta, no es espiritual. La gente hace doble división dentro del cristianismo. El cristianismo tiene una sola esencia en la vida de una persona, solamente una identidad, solo un carácter cristiano, que es el cristiano espiritual, que pasa por valles, que pasa por las montañas, en lo alto, por lo bajo, pero sigue siendo un cristiano espiritual. No hay esa categoría que la gente ha inventado, la iglesia evangélica moderna, sobre el cristiano carnal, que está medio extraviado, medio descarriado. Ese tipo de personas en el cristianismo el Señor los identifica como profesos. Él dijo: ustedes me honran de labios solamente, pero su corazón está lejos de mí. Es por eso entonces que yo no puedo traer a mis hijos, a mi esposo que no es cristiano, a mi familia, porque simplemente no quieren saber de Dios. Jesús dijo: ustedes están aquí, pero de labios solamente. El corazón de ustedes está lejos de mí. No quieren ni siquiera venir a mí. Jesús lo dijo en otra oportunidad: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. El ser humano no quiere. Jesús nos está diciendo entonces que las ramas que no llevan fruto son aquellos que no hacen parte de la vid verdadera, no están relacionados con la vid verdadera, no han tenido un encuentro verdaderamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos ejemplos tenemos de eso en la Biblia? Ustedes pueden recordar desde el Antiguo Testamento. Había una mujer que era sobrina de Abraham. Se casó con un hombre muy santo que se llamaba Lot. Esta mujer, la mujer de Lot, como lo dice la Biblia, estuvo muy cerca del cristianismo. Pero andar cerca del cristianismo no sirve. No sirve estar cerca de la iglesia. No sirve la comunión con los santos. Estar rodeado de una familia cristiana no es suficiente, hermanos. No es suficiente venir a un culto, no es suficiente tener un tío que sea pastor. Ella tenía un tío que era el padre de la fe. No le sirvió de nada. No le sirvió de nada haber estado casada con un hombre que buscaba el rostro de Dios.
no sirvió de nada. Ella no hacía parte, a pesar de estar tan cerca de la vid verdadera, que era Cristo Jesús. Ya ellos podían mirarlos desde el Antiguo Testamento creyendo en su nombre, pero ella no hacía parte. Ustedes recuerdan, Dalila estaba con Sansón, un hombre que era guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. No tuvo ningún beneficio de él, ningún beneficio de su fe. Nosotros tenemos a Saúl, muy cerca caminaba con el profeta Samuel. ¿Sirvió de algo eso? Sirvió de nada. Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento el caso ejemplar que ya lo hemos visto. Judas hacía parte del ministerio apostólico, hacía parte de los 12. La palabra dice que Jesús le dio poder y autoridad a los 12, incluido Judas. Pero eso no fue suficiente, porque no estaba dentro del ministerio apostólico, pero no hacía parte de la vid verdadera. Fue quitado entonces de esta existencia para la condenación eterna. Habían 2 personas que le hicieron la vida imposible al apóstol Pablo y habían caminado con él. Ustedes se recuerdan, Demas amó más a este mundo. Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. Caminaron muy cerca, estuvieron con el apóstol Pablo, pero eso no es suficiente en el cristianismo. Para que nosotros estemos dentro del cristianismo, para que nosotros podamos hacer parte de la vida verdadera, tenemos que tener entonces un contacto, una comunión, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esa es la única forma de estar entonces en la vida verdadera. No es posible estar en la vida verdadera y ser estéril, sin fruto en el cristianismo. 15, 20, 30, 40 años dentro de la iglesia, sigue siendo el mismo de siempre. No es posible eso. Nosotros lo vamos a ver ahora con la otra figura. No es posible que nosotros seamos estériles. Nunca tiene algo que darle a los demás. Nunca tiene un fruto del cual los demás se pueden servir. Siempre estéril, siempre vacío, siempre sin nada. Nosotros a veces cuando conversamos entre nosotros mismos o con la gente que aparentemente se dice cristiana, en el mundo usted se puede dar cuenta inmediatamente si es una persona que lleva frutos o no. Porque la palabra dice que el cristiano tiene el fruto del Espíritu. Tiene el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero hay gente que no tiene nada de eso. ¿Y cómo entonces puede ser cristiano? Jesús, Él nos dice que no hay pámpano estéril y que sea parte de la vida verdadera. Y ahora Él nos lleva a la otra figura, que es la que nosotros vamos a considerar en este momento, que son los pámpanos, las ramas que llevan frutos. Jesús dice, ahora nosotros lo podemos considerar desde el versículo 2 y el versículo 3, que Él nos dice que por otra parte hay un tipo de pámpano que sí lleva fruto. Y de hecho, la labor que el Padre lleva en sus vidas es limpiarlos para que lleven más fruto todavía. Y es más, Jesús dice que ellos ya están limpios por la palabra que el Espíritu ha aplicado en sus vidas. Entonces, consideremos ahora qué es lo que Jesús quiso decir con eso. Jesús quiso decir varias cosas y vamos a considerarlo en 4 puntos. Jesús, en primer lugar, nos dice, ustedes, si me acompañan con la lectura en su Biblia, Él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto va a ser quitado. Todo aquel que lleva fruto, obviamente en Él, ¿cierto? Ese es lo implícito del texto. Todo aquel que lleva fruto en mí, dice Jesús, el Padre los va a limpiar para que lleven más fruto y ya están limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice, este pámpano que lleva fruto está en mí. En primer lugar, entonces, nosotros podemos considerar que el cristiano, porque esta figura del pámpano que lleva fruto es obviamente un verdadero cristiano. La persona que es verdaderamente cristiana está unida a Cristo. Eso es lo primero que podemos ver. Jesús nos está hablando aquí de doctrina pura.
y dura, teología verdadera. Nosotros podemos ver que estamos unidos a Cristo. ¿Has escuchado lo que se habla como la unión mística del cristiano con Cristo? Estamos unidos a Él. Jesús lo dice. Él, el cristiano, el pámpano hace parte de mí. Y si usted ve esa figura, el pámpano no está separado de la vid. El pámpano que lleva fruto está unido a la vid. Estamos unidos a Cristo. Y Spurgeon, nuestro gran pastor bautista, dijo: unidos en Cristo una vez, unidos en Él para siempre. No hay nada ni nadie que me pueda separar de su amor. Yo soy suyo, Él es mío, estamos unidos para siempre. Es una unión indisoluble, nadie la puede romper, nadie la puede quebrar, nadie la puede separarnos de Él, acabar con nuestra identidad, con nuestro cristianismo. El diablo y todos sus poderes no pueden hacer eso jamás ni nunca. Si nosotros llevamos frutos, si somos verdaderamente cristianos, estamos unidos a Cristo y nadie nos puede separar. Es la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Es la unión que hay entre un edificio y cada parte de ese cimiento. El apóstol Pablo dio varias figuras para hablarnos de nuestra unión con Cristo. Como un matrimonio que ya en vez de ser dos, ahora son uno. Así él dice: Cristo es como la iglesia, lo compara con un edificio, lo podemos comparar con la vida verdadera. Hay una unión inseparable. Es por eso entonces que estamos unidos a Él para siempre. Y no es solamente estar unidos, es obviamente llevar fruto, como nosotros vamos a ver. En segundo lugar, Cristo nos habla de nuestra dependencia de Él. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el capítulo 15. Jesús habla una y otra vez: permanezcan en mí, permaneced en mi amor, permanezcan en mi persona. Nosotros no podemos, Él dice en el versículo 5, separados de Él no podemos hacer nada. ¿Qué puede hacer un pámpano separado de la vid verdadera? ¿Qué puede hacer una rama para dar frutos si no está alimentado de la vid verdadera? No puede hacer absolutamente nada, depende de Él. Si somos nosotros, dependemos absolutamente, mucho más de que incluso lo que pensamos o lo que creemos, dependemos de Cristo para absolutamente todo en nuestra vida. Todo. No es una sola cosa. Él dice: separados de mí no pueden hacer nada. Ni siquiera trabajar, ni siquiera levantarse, ni siquiera respirar, ni siquiera que mis células funcionen y lleven todo el metabolismo de mi cuerpo, mis órganos, toda mi función, mi corazón. Nada de eso puede ocurrir sin la dependencia de Él. Él sostiene la vida, Él controla, gobierna, sustenta para la gloria de su nombre. No podemos hacer nada sin Él. Por tanto, cuando el mundo ahora dice lo contrario, porque el mundo dice todo lo contrario con respecto a Dios, ¿qué es lo que dice el mundo? El mundo, ¿sabe lo que dice? Tú eres independiente. Tú eres una persona independiente. Tú tienes que mostrar tu libertad, porque tú eres libre. Tienes que hacerte libre. Y ahí están las feministas hablando entonces de su independencia y todo eso, cuando en verdad Jesús dice que todo eso los lleva a la esclavitud, al pecado. El Señor dijo: ustedes son esclavos del pecado. Su Señor es el diablo, le sirven a Él y no se dan cuenta, pero lo que están haciendo es servir al diablo, es llevar sobre sí el yugo de Él, dependen de Él. Nosotros, por el contrario, somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. Nosotros dependemos de Él, absolutamente. No somos independientes. No podríamos serlo. ¿Se imaginan si nuestra vida cristiana dependiese de sus frutos, en primer lugar, de sus esfuerzos, de sus fuerzas? ¿Se imaginan eso? Si su cristianismo esta semana va a depender de usted. No podríamos, no somos capaces. El cristiano es una persona que todo el tiempo está reconociendo que no es capaz. No somos capaces, no somos las grandes personas, hermanos. No somos autosuficientes, no somos poderosos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, citando las palabras del Señor: no es por mi fuerza, no es por caballo, no es por ejército. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento: es por mi espíritu, dice el Señor. No es por nuestras fuerzas. En último lugar, en tercer lugar, veamos que el cristiano es alguien que siempre está llevando fruto. Jesús dijo: el Padre lo limpia para que el cristiano lleve más fruto.
El cristiano es alguien que siempre está dando fruto. No puede ser que no dé fruto nunca. No puede ser eso. Aunque sea a 30 por uno, aunque sea 50 por uno, 100 por uno. Hay gente que llega a dar 100 por uno durante su vida cristiana. Por ejemplo, ustedes consideran la vida de David Brainerd, que fue un poderoso misionero en Estados Unidos. Se dedicó 4 años a Dios. Y en 4 años hizo lo que gente de la iglesia cristiana no ha hecho en 50 años. Se dedicó a Dios por completo. El cristiano es una persona. Yo no espero que usted deje todas sus cosas y se vaya a ser misionero en Estados Unidos. Yo espero que usted pueda dar fruto en su vida. Siempre estar dando fruto. Porque nuestra vida no es una vida estéril. No vivimos siempre en el invierno. Hay cristianos que viven en invierno por siempre. Y están ahí, usted pasa por un camino en el invierno lleno de árboles que en el verano estaban frondosos y llenos de vida, de vigor y verdes y bonitos. Secos, no hay ninguna rama, nada. Hay gente que vive en constante invierno durante su vida. Pero la palabra dice lo contrario. El Señor nos lleva a pensar lo absolutamente opuesto a eso. Nosotros, en nuestra esencia, nuestro cristianismo, Dios está trabajando en mi vida. Dios me está limpiando por su palabra para que yo pueda dar más fruto para la gloria de Dios. El fruto del Espíritu que esté presente en mi vida, para que así entonces yo pueda agradar a mi Dios. Siempre estamos dando algo. Siempre tenemos algo que decir. Las personas que estén tristes, las personas que estén afligidas en diferentes tribulaciones, deben acercarse a un cristiano. Porque el cristiano es una persona que siempre tiene algo que dar, siempre tiene algo que decir, siempre está dando. El apóstol Pablo dijo, aunque yo siempre ame más, sea amado menos, pero yo seguiré amando más. No importa, el cristiano siempre es una persona que tiene una palabra de aliento, siempre es alguien que puede consolar, que puede animar, que puede ser de gran bendición para la iglesia local, porque constantemente está dando fruto. Porque hace parte de la vid verdadera. Está constantemente yendo hacia Cristo, alimentándose de Él. No da fruto por su vida, por su persona, por quien es, sino que da fruto porque se alimenta de Cristo, que es la vid verdadera, que es el pan verdadero, la luz verdadera, el agua verdadera. Él dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Cristiano es alguien que está constantemente bebiendo de Cristo y entonces se puede alimentar y dar frutos. No puede ser una persona estéril toda su vida, no es posible. Es contraposición, es una contradicción de términos. Un cristiano que no da frutos. La palabra lo echa por tierra. Y en último lugar, el pámpano que está unido a Cristo ya está limpio. Cuando hay personas que dicen que los discípulos fueron convertidos en el Pentecostés, la palabra dice lo contrario. Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado, por la obra del Espíritu en sus vidas, por la santificación, por la vida de Dios en el alma del hombre. Entonces nosotros estamos limpios, ya lo estamos, ya fuimos lavados. Pero necesitamos ser limpiados todo el tiempo. Necesitamos ser podados, no cortados. Porque aquí hay un juego de palabras en nuestro texto. Los que son profesos, ellos van a ser un día cortados de raíz, se acabó, para siempre fuera. Sin embargo, el Señor nos habla que el Padre limpia, que el Padre entonces, usted leyó conmigo en el texto, Él lo limpiará, y en otras versiones dice que el Padre va a podar a estos pámpanos que llevan fruto para que lleven más fruto. Los que saben de agricultura, de plantas, de flores y todo eso, saben que de repente hay que podar las plantas, que están medias para que salgan más bonitas, para que salgan mejor, para que dé fruto. Este texto es simplemente absolutamente preciso y profundo y simple para que lo podamos entender. El Padre está constantemente podando nuestra vida y a veces nos va a podar como a nosotros no nos gusta. Puede podarnos mediante la aflicción. Cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa en nuestra vida, nosotros muchas veces nos damos frutos. Para que demos más frutos, de repente aparece algo que se llama prueba.
hay algo que se llama aflicción, dolor de espíritu, dolor del alma. La noche del alma viene sobre el cristiano, pero no para quitar al cristiano de la vida verdadera, es para podarnos. Nosotros no entendemos eso muchas veces, pero el desierto, el podar es el colegio de Dios, es la universidad, es para que podamos crecer, es para que podamos ser maduros. Es eso la vida del cristiano. ¿Nos gusta? Claro que no nos gusta, ¿cierto? Porque nosotros quisiéramos siempre andar hacia arriba. ¿A quién le gusta andar pasando por una prueba o por una aflicción? Pero como no logramos entenderlo, algún día lo vamos a comprender. Y todos aquellos que ya hayan pasado por difíciles pruebas, amarguras de espíritu, tristeza del alma, en esta mañana nosotros, y ya pasamos por eso, nosotros podemos mirar hacia atrás y ver la mano de Dios sobre mi vida. Estaba conmigo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de José? José se fue a la cárcel, habiendo sido fiel a Dios, se fue a la cárcel, no se fue al palacio por haber servido a Dios, se fue a la cárcel. Pero la palabra dice que a pesar de estar en la cárcel, Dios estaba con José. La mano de mi Señor, dice Esdras, dice Nehemías, la mano de mi Señor estaba sobre mí. Pero miro hacia atrás y puedo comprender eso. No entendía nada en el momento, porque el salmista de Salmo 73 incluso dice que era como una bestia. No entendía nada, no sabía los propósitos de Dios, hasta que pude comprenderlos. Y Dios podó mi vida, Dios me empezó a cortar todo lo malo, todo aquello que no le agrada, para que yo pueda entonces dar más fruto. Eso es lo que Dios hace, esa es la obra de la gracia de Dios en mi vida. Es la gracia que restaura, que limpia, que purifica, todos los días en la vida del cristiano. Para que concluyamos, ¿qué podemos aprender entonces de las palabras de Cristo? En primer lugar, podemos aprender, hermanos, y grabe eso en su corazón. No entendí nada o no me acuerdo de nada de lo que escuché hoy día, pero estas 4 cosas, recuérdelas. No hay nadie como Él. Él es la vid verdadera, no es mi familia, nunca olviden eso. No son mis hijos, porque los hijos son quitados, los padres son quitados, el dinero se va, la salud se va, la enfermedad viene a mi vida, nada de eso es duradero. Cristo se presenta como el único que es el que puede darnos verdadera satisfacción. En Él es la vid verdadera, es el único que puede darnos verdadero alimento, verdadero contenido poderoso para mi alma sedienta. Es solamente Él, no hay nadie más. Todos los demás son falsos, son ídolos creados por la mente humana que dicen mentiras. Cristo dijo, yo soy la. Nunca diga Cristo dijo, es una vid verdadera. No es una entre varias, es el único, la única vid verdadera. En segundo lugar, veamos que el Padre como labrador, como agricultor en esta ilustración, el Padre está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en ti. No menosprecies la obra de Dios en tu vida. A pesar de que quizás a tropezones nosotros andemos por la vida cristiana o pudiésemos andar en este mismo día, a pesar de que sea lento, que yo diga, ¿por qué yo no avanzo más? Me gustaría crecer más. Ese debería ser el deseo de todo cristiano, como aquel barco que va, ¿cierto? Un velero que va en el barco tempestuoso y logra difícilmente avanzar por el viento que le es contrario, pero lo más importante es avanzar. El apóstol Pablo dijo, yo prosigo al blanco. El cristiano es una persona que prosigue siempre, que siempre avanza, no retroceder. No es que retrocedí un tiempo en mi vida, ahora estoy avanzando de nuevo, o estuve estancado en mi vida, ¿cierto? Como el carrusel que siempre da vueltas, pero nunca sale del lugar. El cristiano es alguien que prosigue. Dios está trabajando en mi vida. El Padre está haciendo su obra en tu vida. Tú debes considerar eso en esta mañana, porque Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. El apóstol Pablo dijo a Filipenses que Él, aquel que comenzó la buena obra en mi vida, Dios la comenzó en mi vida, Dios la va a perfeccionar, la va a podar, la va a completar, nos va a limpiar hasta el día de Jesucristo. Él nos plantó en Cristo. Israel fue quitado para siempre, a excepción de los israelitas que son escogidos por Dios. Pero nosotros fuimos plantados, el apóstol Pablo así lo habla en Romanos, fuimos injertados.
por esa figura que Él utiliza en Cristo Jesús, Él nos ha limpiado por su Espíritu, nos ha limpiado por su palabra. Él dijo que vosotros ya estáis limpios y nos va a limpiar todos los días hasta cuando venga entonces el que hablamos ayer, el día del Señor. En tercer lugar, nosotros necesitamos de la gracia de Dios todos los días. ¿Estamos limpios? Amén. Amén. Estamos limpios por la gracia de Dios. Pero eso es suficiente para nosotros estar limpios una sola vez y para siempre. Nosotros necesitamos ser constantemente limpiados. Constantemente el cristiano todos los días necesita de la gracia de Dios. Ahí lo ve usted, al cristiano, constantemente yendo hacia la fuente. Así es la vida del cristiano, constantemente está corriendo a la fuente de agua viva, constantemente quiere más de Dios, más de Él, más agua, más alimento. No es una persona que fue limpiada y fue convertida y se acabó, nunca más busca al Señor, porque ya fui limpio y estoy limpio para siempre. Los cristianos todos los días hay que echar benzina, hay que cargar, hay que echar aceite en mi lámpara para que la lámpara no se apague. Necesitamos de la gracia de Dios todos los días. Y en último lugar, y termino con eso, si desgraciadamente nuestra vida es heavy, si desgraciadamente yo me encuentro en esta mañana con una vida que no da fruto, lo más probable es que me tengo que cuestionar mi cristianismo. No puede ser de otra forma. Eso es lo que dice el texto. A mí me encantaría no decir esto, porque esto es una palabra fuerte para alguien. Si me está cuestionando mi cristianismo, yo llevo 20 años en la iglesia y me está cuestionando, eso es lo que el texto dice. No es posible ser estéril y hacer parte de la vida verdadera. Si desgraciadamente esa es nuestra situación, sería trágica, sería terrible situación, bueno, eso no es el fin de la historia. Nosotros hoy podemos ser plantados en la vida verdadera. Hay una sola forma, una única forma de ser plantados en la vida verdadera, y es yendo a la vida verdadera. Cristo dijo: yo soy el camino. Usted necesita venir a Cristo hoy. Necesita de verdad meditar, pensar: ¿en verdad yo estoy en Cristo? Richard Baxter, puritano, siempre decía: usted siempre se tiene que cuestionar su cristianismo constantemente. ¿Verdaderamente estoy en él? El cristiano verdadero va a reconocer por las obras, por su evidencia, por su amor a Cristo. Pero si alguien dice la verdad es que lo más probable es que yo no lo sea, entonces yo puedo correr a Cristo hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Puedo clamar a Él y pedir su bendición sobre mi vida y ser infectado en Él en esta mañana. Tener vida eterna en Él en esta mañana. Ser un pámpano verdadero en Cristo Jesús en esta mañana. Lo podemos ser. Él nos invita para poder ser. Todos aquellos que ya son ramas verdaderas, lo agradezco a Dios porque en tu iglesia tienen muchas ramas verdaderas y abundan, y siempre hay hermanos que están dando fruto y mejorando y dando más y más y más y más y más, que cuando nosotros los vimos llegar a la iglesia eran pequeñitos en la fe cristiana y de repente con el tiempo crecieron, avanzaron, crecieron, prosiguieron adelante. Son personas que siempre están dando fruto, pero no se acomode con eso. No tiene un cristianismo acomodado que ya disfrute, se acabó. Siempre busque dar más fruto para la gloria de Dios. Padre amado, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por su palabra. Queremos pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra iniquidad, que nos separa de la comunión con Dios, que interrumpe nuestra comunión con Dios, que no nos permite llevar fruto, Dios. Acaba con la incredulidad de nuestra vida, Señor, porque nosotros queremos dar frutos cada día más para tu gloria. Oh Padre, gracias por habernos limpiado, gracias por habernos purificado por medio de su palabra, de su Espíritu, Señor. Sin embargo, queremos ser limpios cada día. Lo necesitamos, Señor. En esta mañana nosotros declaramos nuestra profunda necesidad de Dios, nuestra profunda dependencia de Dios. Dependemos de ti absolutamente, exclusivamente para todo, Señor. No podemos hacerlo nada por nuestra fuerza.
ni por nuestra fe, ni por nada que hay en nosotros. Hoy dependemos de ti. Que hoy venimos a ti constantemente porque tú eres una fuente de vida eterna, de agua viva que nos puede alimentar en esta mañana. Oh Señor, que aquellos que no han bebido de ti puedan beber de ti en esta mañana, puedan alimentarse del pan celestial que solamente Dios puede darnos, que es su Hijo Jesucristo, para que encontremos verdadera felicidad, verdadero gozo, verdadera alegría, que el fruto del Espíritu esté presente en esta iglesia, en cada hermano, en cada cristiano, para su gloria, para que siempre tengamos fruto abundante para la gloria de Dios. Escucha hoy nuestra oración, y no permitas que nosotros nos podamos estancar en nuestro cristianismo, sino que podamos seguir adelante, proseguir al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oh Señor, escucha nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien.